Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestros sentidos espirituales y nuestro corazón. Haz que entendamos tu palabra y sobre todo que la hagamos por obra. Te pedimos en el nombre de Jesús que traigas nuestros pensamientos y nuestros sentimientos cautivos a tu palabra y a la acción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, y que el demonio no se robe nada que tengamos como un incremento en nuestra espiritualidad. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y Señor, que no sea yo, sino seas tú hablando a las vidas y a los corazones de las personas que nos escuchan. Amén. El Salmo 93:4 dice: Yahvé en las alturas es más poderoso que el estruendo de muchas aguas, más que las ondas recias del mar. Amén. Sí, claro que sí, Él es nuestro hacedor, así es que es más poderoso. Vemos las olas del mar cuando está muy picado, cuando se encrespa en mar abierto y ha hecho que naufraguen barcos, destruye barcos enormes y pues muchos han muerto en la alta mar, ¿verdad? Y entonces, bendito sea Dios, Él es superior a toda esa fuerza, aquí en nuestro mundo y fuera de él, en el universo. Así es que te alabamos, Señor, porque tu poder es grandioso. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces ayer estábamos conmemorando, acordándonos de la muerte de nuestro Señor Jesús. Y bueno, ¿qué es lo que vino a hacer el Señor Jesús? Bueno, pues entonces vemos que de Abraham escogió ese pueblo, sacar ese pueblo que es su pueblo, ¿verdad? El de los hebreos, y pues dice que de sus lomos salió ese pueblo, ¿verdad? Y lo bendijo, y que benditas serán todas tus generaciones, pensando también en que pues el Señor Jesús iba a venir de él. Bueno, entonces se hizo el primer pacto, primer pacto con ellos, el pacto que hizo con Moisés, bueno, primero con Abraham y luego este gran pacto, cuando dio los mandamientos, pero también dio las instrucciones, el diseño del tabernáculo y cómo iba a ser el culto y cómo iban a estar organizados los sacerdotes, etcétera. Y entonces vean lo que dice Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieran oído a mi voz y guardaran mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. ¡Wow! Eso era lo que le estaba diciendo a ¿cómo se llama? A Moisés. Y bueno, les decía, ¿verdad?, que no hubiera iniquidad entre ellos, y la iniquidad es precisamente la transgresión del pacto. Ya había con ellos pactado que iba a ser así, pero si ellos transgredían el pacto, pues entonces quedaba pues invalidado, ¿verdad? Y bueno, en el Deuteronomio, que quiere decir la segunda ley, es como una ratificación. Vemos en el Deuteronomio 30:19, vemos esto: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que los he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yahvé tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a él, porque él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Yahvé dar a tus padres. Así es que vemos que nos pone delante de la vida y la muerte. Y pues bueno, ¿qué pensó desde la eternidad el Señor Dios cuando transgredieron Adán y Eva? Pues lo que les había mandado en el huerto, pues restablecer esa relación que se había roto desde aquel momento del Génesis, ¿verdad?, entre Adán y Eva, con su desobediencia, y los que tuvo que sacar del paraíso. Entonces pensó pues hacerse hombre para venir, ¿verdad? Y entonces lo identificamos como el Hijo, pero fíjense que dice Isaías 63, dice: no era un delegado ni un ángel, sino él mismo
mismo quien los salvaba, lleno de amor y de piedad. Él mismo los rescataba y se encargó de ellos y los guió durante todo el tiempo. Así es. Entonces, fíjense qué belleza es nuestro Señor. Y bueno, pensó entonces en el Señor Jesús para que viniera a restablecer esa comunión entre Él y nosotros. Y luego, pues bueno, ya todos sabemos de cómo nace el Señor Jesús y habla acerca del Evangelio. Y bueno, miren, pasa esto que había, es una narración que se lee allí en Mateo 21:33 en adelante, que dice que había un hombre, padre de familia, que plantó una viña, le puso un vallado y un lagar, edificó una torre y se la arrendó a unos labradores. Entonces, ¿qué hizo? Pues la alquiló, ¿verdad? Y entonces al tiempo mandó unos servidores para que vieran cómo estaba esa viña, y los siervos, ¿qué creen? Fueron golpeados por estos labradores. A otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Envió de nueva cuenta a otros siervos y así los trataron también. Y al final dice, envió a su hijo, dice, tendrán respeto por mi hijo. Mas los labradores dijeron, pues si este es el heredero, vamos a apoderarnos de su heredad, y lo mataron. Y entonces dice aquí, cuando venga el Señor de la viña, ¿qué hará con estos labradores? Dice, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará a la viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y eso fue lo que pasó. Esos primeros siervos que mandó el Señor, la viña es pues su pueblo, ¿verdad? Y allí con los hebreos en Israel. Y entonces mandó a los primeros labradores y a los primeros siervos y a los segundos siervos. ¿Y quiénes eran? Pues los profetas, y los maltrataron, los apedreaban, los encarcelaban, los mataban. Y después manda a su hijo. ¿Y qué hicieron? Pues lo mataron. Y dice, ¿qué hará? Pues se los arrendará a otros labradores. ¿Y saben quiénes somos? Los gentiles. Así nos llaman a los extranjeros. Así es su término, ¿verdad? Los gentiles somos los extranjeros, los que no nacimos allá, ¿verdad? En Israel. Y dice... Entonces, dice, ¿qué no han leído? Que la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Sí, eso quiere decir que lo que habían desechado los sacerdotes de entonces vino a ser la piedra del ángulo, y la piedra del ángulo no es otra cosa que una piedra grande, donde los albañiles empiezan a edificar. Es una piedra fuerte para que de allí se empiece a edificar y el edificio no se derrumbe. ¿Y qué edificio? Se habla de la iglesia, pero la iglesia no es una edificación grande de tierra, arena, cemento y tabiques. No, son piedras vivas que somos cada uno de nosotros, y Jesús es la piedra angular. Entonces, miren qué belleza. Vino Él a ser la piedra del ángulo para apuntalar lo que nosotros debemos saber, lo que nosotros debemos hacer, imitarlo a Él, ¿verdad? Y por eso Él es el primogénito entre nosotros. Y bueno, mañana continuamos con esto que es bellísimo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias el día de hoy porque viniste en carne y viniste a ayudarnos, viniste a plantear el pacto, viniste a decirnos qué teníamos que hacer y cómo teníamos que hacerlo. Más, también te quedaste en medio de nosotros para hacer esa piedra del ángulo, en quien nos fijáramos, en quien construyéramos, que nos iba a hacer firmes en todo lo que viviéramos. Así es que te damos gracias, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.